Imaginemos por un momento, descubrir que debajo de una casa, digamos, justo en el subsuelo del patio trasero, existe un cofre gigante lleno de un recurso invaluable. Ujú. O sea, un recurso energético que básicamente garantizaría que nadie en esa casa tuviera que preocuparse nunca más por pagar facturas de luz. Sería el sueño, claro. Exacto. Pero por alguna razón que a primera vista parece, pues, totalmente incomprensible, en lugar de abrir ese cofre y sacar el recurso, la decisión es salir todos los días a comprarle ese exacto mismo producto al vecino de enfrente. Wow. Y no hablo de comprarle un poquito para completar, ¿eh? Hablo de comprarle hasta el 80% de lo que se necesita a diario. Digo, suena como una estrategia completamente absurda, ¿verdad? Totalmente contraintuitiva. Es el tipo de situación que en el papel carece de toda lógica económica o de soberanía, vamos. Ajá. Pues exactamente de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa una pila de fuentes fascinantes. Hay reportes financieros, investigaciones de la industria, análisis de seguridad. Sí, son bastantes documentos. Sí, y todos documentan esta paradoja del sector energético. La misión de esta inmersión profunda es descubrir por qué México, un país que literalmente está sentado sobre un océano de gas natural, en la cuenca de Burgos, allá en el noreste, Ajá, en el norte. pues ¿por qué termina importando casi todo el gas que consume para mantener sus luces encendidas? Y es súper vital entender desde el primer minuto que esto no es solamente un tema de negocios o de balances corporativos de una petrolera. O sea, la soberanía energética es, en su núcleo más duro, un asunto de seguridad nacional. Claro, La capacidad de un país para operar sus hospitales, su red eléctrica, sus fábricas, sin depender de que un externo le cierre la llave. Eso define la estabilidad real. ok, vamos a desempacar esto porque, leyendo las fuentes, la primera impresión es, un poco engañosa. Sí, bastante. A simple vista, cualquiera diría, bueno, la explicación es sencilla. Simplemente se encontró gas mucho más barato en el extranjero. Que sí, hay de eso, claro. Sí, los documentos mencionan esos contratos de gas natural licuado que llegaba en barcos desde Perú a la terminal de Manzanillo, y por supuesto la avalancha de gas tejano baratísimo por gasoducto. Ujú. Parece una decisión de libre mercado, ¿no? De optimizar costos. Pero cruzando los datos, la realidad es una tormenta perfecta de geología, crimen, finanzas y política. Y antes de arrancar, vale la pena recordarle a quien nos escucha que vamos a tocar temas políticamente sensibles y ambientales, pero lo haremos de manera totalmente imparcial, solo con los datos, de las fuentes. Exactamente. No es una sola causa, es una cascada de fallas sistémicas. Y para entender este abandono del patio trasero, primero tenemos que entender qué había allá abajo geológicamente. ¿Ok? O sea, ¿por qué dejó de ser negocio? Los documentos nos llevan de viaje al año 2009, que fue el pico máximo histórico de producción de la cuenca de Burgos. Todo era optimismo ahí. Pero fluía un tipo de gas muy específico. Las fuentes usan la palabra convencional. Así es, gas convencional. Y para quienes no somos ingenieros petroleros, haz de cuenta que el gas convencional es como tener un globo inflado enterrado en la arena. Si lo pinchas con una aguja, que sería el pozo, la misma presión hace el trabajo, y el gas sale disparado solo. Una analogía muy precisa, sí. Y es barato de operar. Claro, súper barato. El gran problema con los yacimientos convencionales es la física de su ciclo de vida. Alcanzan un pico de presión y luego entran en un declive natural irreversible. Pierden fuerza. Simplemente se desinfla el globo. Exacto. Y eso fue lo que le pasó a Burgos a partir de 2010. Se fueron agotando. Sin embargo, los estudios muestran que la cuenca sigue teniendo reservas gigantescas. O sea, el gas no se evaporó. No, el gas sigue ahí abajo, pero cambió de apellido. Ya no es convencional. Ahora los reportes hablan de reservas inmensas de gas shale o gas de lutitas. Que cambia todo el paradigma. Totalmente. Ya no es el globo a presión. Extraer shale es para seguir con la idea física como tener agua atrapada dentro de un bloque de concreto a miles de metros bajo tierra. No importa cuántos hoyos le hagas, no va a fluir porque está en celdas microscópicas de roca. Y para liberar ese recurso necesitas una técnica de ingeniería mucho más agresiva, que es la fracturación hidráulica, mundialmente conocida como fracking. Famosísimo el fracking. Sí, y la mecánica es brutal. Tienes que inyectar millones de litros de agua mezclada con arena y químicos a presiones altísimas. El objetivo es literalmente quebrar la roca subterránea. Romperla por completo. Sí,
La arena se mete en las grietas para mantenerlas abiertas y que el gas por fin escape. Y aquí es donde la hoja de cálculo de Pemex empieza a mostrar números rojos. Las fuentes indican que el costo del fracking en el norte es astronómico. Hablamos de hasta $15 millones por un solo pozo. Una locura de dinero. Y la pregunta obvia es, ¿por qué gastar tanto en quebrar rocas si resulta infinitamente más barato tender un tubo y comprarle al vecino que ya hizo el gasto? Es como tener un árbol frutal, ¿no? A ver, Al principio recoges las manzanas que están a la mano, el gas convencional. Cuando se acaban, necesitas una escalera carísima, el fracking, para llegar a las de arriba. ¿Por qué comprar la escalera si el vecino te vende sus manzanas más baratas? tal cual. Y lo fascinante aquí es cómo las finanzas internas de una empresa estatal dictaron la geografía energética de todo el país. Ajá. Pemex, con sus severos problemas de deuda y recortes, tuvo que hacer un cálculo frío de supervivencia. Si la dirección tiene $1 para invertir, lo pone en el norte perforando lutitas carísimas para sacar gas natural seco, o lo invierte en el sureste, en las aguas del Golfo de México. Espera, antes de ir al sureste, ¿qué significa exactamente que el gas de Burgos sea seco? Porque eso lo hace menos atractivo. Es una distinción súper crucial. El gas natural seco es casi metano puro. Sirve para generar electricidad, claro, pero no trae líquidos asociados como propano o butano. Ah, ok. Y esos líquidos son valiosísimos en la petroquímica. El gas del norte es mayormente seco. En cambio, en el sureste, en Tabasco y Campeche, extraes crudo, petróleo, que trae gas húmedo lleno de estos líquidos. El margen de ganancia del crudo supera por mucho al del gas seco. Entiendo la lógica de los márgenes, el crudo deja dinero rápido. Pero, tengo que hacer un poco de pushback aquí sobre esta visión corporativa. A ver, dime. Digo, ¿no fue una decisión increíblemente miope por parte del Estado a largo plazo? O sea, entiendo la urgencia de Pemex por pagar deudas, pero abandonar tu fuente de gas nacional es como vender los cimientos de tu casa para pagar la tarjeta de crédito. Nadie vio el riesgo geopolítico. Es una crítica súper válida y es el gran debate del sector. Desde la política pública a largo plazo fue un error estratégico colosal. ¿Sí? Pero desde la visión de un director financiero de una empresa hiperendeudada que tiene que presentar resultados trimestrales, pues era la única manera de evitar la quiebra técnica. Supervivencia pura. Exacto, impuesta por las circunstancias. Ok. Supongamos que el dinero mandaba y los números no daban en Burgos. Lo que revelan las fuentes después es todavía más oscuro. Sí, la parte social. Porque incluso si Pemex hubiera tenido fondos ilimitados, la superficie se volvió inviable. Me refiero a la brutal crisis de seguridad de la década pasada. Una verdadera crisis de derechos humanos. Así es. Si el subsuelo era un reto técnico, la superficie fue un infierno. A partir de 2010, coincidiendo con el declive del gas, la región entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila experimentó una transformación trágica. Se volvió una zona de guerra. Los documentos documentan la disputa violenta entre el crimen organizado, específicamente los Zetas, y el cártel del Golfo. Y esto impactó directo en los fierros de la industria. Totalmente. Los reportes detallan secuestros, cobro de piso, asesinatos de ingenieros y contratistas. Hubo empresas internacionales que ganaron bloques y tuvieron que dejar la maquinaria abandonada y huir. Y tuvieron que cancelar operaciones nocturnas. En la perforación, que debe ser de 24 horas, eso es financieramente devastador. Ninguna empresa puede operar si no garantiza que su personal regrese vivo a casa. Y el colmo es que el crimen organizado asimiló la infraestructura a su negocio. Las investigaciones reportan la famosa ordeña, el robo a escala industrial, y hay un término en los reportes policiales, robo de condensados. ¿Qué es un condensado y por qué lo roba un cártel? Un condensado es un hidrocarburo líquido ultraligero que se forma cuando el gas sale a la superficie y cambia de presión. Ok. Imagínalo como una gasolina natural de altísima pureza. Para el crimen es un botín perfecto. Pinchas el ducto, lo transportas en pipas sin refinarlo y lo vendes en el mercado negro a gasolineras o para diluir combustible robado. Es una caja chica multimillonaria. Exacto. Financiaba la guerra territorial. ¡Qué fuerte!
Y a esto se suma la ruptura del tejido social porque hubo abusos en la época de expansión, despojos, pagos irrisorios a ejidatarios, Sí, rentaban hectáreas por nada. además de los daños ecológicos, derrames y contaminación de mantos acuíferos que arruinaron la agricultura y ganadería local. En resumen, la cuenca de Burgos se volvió insostenible en todas las dimensiones. Un subsuelo carísimo y una superficie plagada de violencia y comunidades agraviadas. Entonces, si el subsuelo es de piedra y la superficie es zona de guerra, la única salida de emergencia fue mirar hacia el norte, hacia Texas. Ujú. Y eso nos lleva a la ilusión geopolítica actual. Porque hoy, si lees las noticias, piensas que los riesgos energéticos vienen del Mar Rojo o Medio Oriente. No. Sí, conectando esto con el panorama general, hay que hacer una distinción técnica. Las crisis en Medio Oriente disparan el gas natural licuado que viaja en barcos. Claro. Pero el mercado de Norteamérica es distinto. Es una isla interconectada por acero subterráneo. Los gasoductos no cruzan el océano. Exacto. Y hoy, entre el 70 y 80% del gas que consume México viene por ductos desde la cuenca de Permian y el hub de Waha, en Texas, Es muchísima dependencia. porque es el gas más barato del planeta. En el Permian, el objetivo de las petroleras es el crudo, no el gas. El gas sale como su producto molesto. Tienen tanto que a veces pagan para que te lo lleves. A corto plazo es la ganga del siglo. Pero esconde un precio sistémico tremendo. O sea, el verdadero talón de Aquiles de México es el clima de Estados Unidos. Es como haz de cuenta la industria automotriz y su modelo justo a tiempo. El just in time, claro. Exacto. Las fábricas no tienen bodegas. Confían en que el camión llegará 10 minutos antes de ensamblar el auto. Si hay huelga o nevada, la fábrica se paraliza. Y esa es la arquitectura del sistema de gas en México. Es un just in time gigantesco. No tenemos cavernas de sal para guardar reservas de meses como en Europa o Estados Unidos. Es como vivir en una casa sin alacena para guardar comida, dependiendo al 100% del repartidor que trae la cena a diario. Tal cual. México opera con un inventario en ductos de apenas un par de días, a veces menos. Y las fuentes nos recuerdan qué pasa cuando esa cadena se rompe. La tormenta invernal Uri en febrero de 2021. El camión del repartidor se quedó en la nieve. Un evento que desnudó la fragilidad del modelo. Texas sufrió temperaturas congelantes para las que no estaba preparada. Sí, la física del problema fue increíble. En Texas, a diferencia de Alaska, las instalaciones no están invernizadas. No tienen aislamiento. Exacto. El gas crudo sale con vapor de agua, y con el frío se congeló literalmente dentro de los tubos y válvulas. Además, se congelaron las turbinas eólicas y fallaron los compresores. El sistema colapsó. Y ante esa emergencia, con tejanos muriendo de frío, el gobierno de Texas emitió una orden priorizando el consumo interno y cerrando la llave de exportaciones al sur. Fue un apagón continental. Sin gas texano, las plantas eléctricas de México se apagaron. Millones a oscuras, fábricas automotrices y acereras detenidas en seco, las pérdidas fueron de miles de millones de dólares en días. Lo cual nos lleva a la gran paradoja del presente, al último bloque de nuestras fuentes. Hoy, todo mundo habla de nearshoring. Claro, la relocalización de empresas asiáticas y europeas a México. Pero el nearshoring no funciona con buenas intenciones, funciona con electrones. Requiere cantidades colosales de electricidad estable 24/7. Y el dato fuerte aquí es que el 60% de la luz en México se genera quemando gas natural. 60%. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto el desarrollo industrial va a chocar contra los límites de la geografía? Porque la lógica diría, pues reactivemos la cuenca de Burgos. Totalmente. Evitas fuga de divisas y recuperas soberanía. Pero las barreras de hoy son más colosales que hace 15 años. La primera es el tabú político del fracking. Que hay que decirlo, siendo neutrales, las administraciones recientes lo han vetado o restringido por su altísimo costo político y ambiental, por los sismos y la posible contaminación. Así es. Pero aunque hubiera voluntad política, hay una barrera física definitiva. La crisis hídrica. El agua. La física del fracking requiere millones de litros de agua dulce por pozo. Y las mejores formaciones están en Nuevo León y Tamaulipas. Estados que han sufrido las peores sequías de su historia reciente. Presas casi vacías, cortes urbanos. Es una paradoja tremenda. Para aprovechar el nearshoring necesitas luz, que requiere gas.
Pero para sacar ese gas necesitas agua que el norte no tiene. Quitarle agua a la población para inyectarla al subsuelo sería un estallido social seguro. Completamente inmanejable. Y además está el dilema financiero. Pemex no tiene los miles de millones para esta. Se requiere capital privado. Que exige certidumbre jurídica y seguridad total contra el crimen, lo cual hoy sigue siendo un reto enorme. Bueno, para recapitular todo este análisis, la cuenca de Burgos pasó de ser una promesa de riqueza a un gigante dormido. Sí, por una mezcla letal del agotamiento convencional, la preferencia financiera por el petróleo, la violencia extrema en la superficie y ahora el muro de la crisis del agua y el tabú del fracking. Es fascinante. Y la relevancia de esto es que cada vez que alguien enciende un switch de luz o se abre una fábrica, se depende de un hilo invisible conectado al clima de Texas. Estoy convencida de que es la vulnerabilidad más grande de nuestra industria. Y quiero dejar un pensamiento final para que la audiencia siga reflexionando. Si el cambio climático promete que las tormentas invernales en Texas serán más extremas, amenazando el gas externo, Ajá. y al mismo tiempo las sequías en el norte de México serán más severas, imposibilitando el fracking interno. Es un escenario crítico. Llegará el punto en que la geografía y el clima obliguen al país a redefinir por completo su modelo de soberanía energética antes de que el nearshoring colapse por falta de energía. Porque si el camión de reparto texano se vuelve a quedar en la nieve y la alacena sigue vacía, el costo será incalculable.